Si usted tiene un empleo, lo sabe, no hará falta recordárselo. Si descontamos a las horas de sueño, un tercio como mínimo del tiempo restante lo ocupamos trabajando, a veces más. Lo que queda del día, sea mucho o poco, es vida privada y ocio. Lo que hoy nos preguntamos es, ¿seríamos más felices y más productivos si trabajáramos un poco menos, pero cobrando el mismo salario? En lo esencial hay tres maneras de responder a esta pregunta en función del rol que ocupe en el mercado laboral. Si usted trabaja por cuenta ajena, posiblemente esté muy de acuerdo con esta propuesta. Si por el contrario, usted trabaja por cuenta propia, es decir, es autónomo o autónoma, quizá no sepa a qué atenerse, habida cuenta de que su jornada laboral carece de un horario específico. Finalmente, si usted dirige su propia empresa, es probable que esta propuesta le resulte inapropiada. En 1930, el economista británico John Maynard Keynes vaticinó que en 100 años, es decir, ya mismo, el desarrollo tecnológico permitiría una jornada laboral de solo 15 horas semanales, 3 diarias, de lunes a viernes. Evidentemente esa predicción no se ha cumplido, pero también es cierto que los tiempos de trabajo se han ido reduciendo paulatinamente a lo largo del último siglo, aunque a un ritmo extraordinariamente lento. En 1919, la huelga auspiciada por la CNT, la empresa Barcelona Traction Light and Power Company, popularmente conocida como La Canadiense, obtuvo un éxito sin precedentes. A partir de entonces, sus empleados trabajaron un máximo de 8 horas diarias, 48 a la semana, de lunes a sábado, un baremo legal que acabaría implantándose en todo el país durante los siguientes 65 años, hasta que en 1983 el primer gobierno socialista redujo de 43 a 40 la jornada máxima semanal. 40 años después de aquella medida, el gobierno de coalición recién constituido ha propuesto una nueva reducción, hasta las 35 horas. Reducirla sin reducción salarial, porque la estrategia de este gobierno tiene que seguir siendo subir los salarios. La reducción sería progresiva. En una primera fase y mediante un proyecto de ley se consolidarían las 37 horas y media. 2 años después se implantarían las 35 horas semanales, allí donde lo permita la negociación colectiva. Yo creo que es asimilable porque es una reducción prudente, entonces yo creo que incluso para la pequeña empresa es algo asimilable y muchas pequeñas empresas ya están en estos niveles de jornada semanal. ¿A quién, sin embargo, le va a afectar más? Pues a sectores que están todavía en la jornada máxima legal de las 40 horas, que son esencialmente agricultura, hostelería, comercio y, curiosamente, en términos territoriales también, a las comunidades autónomas que siempre tienen ocupación en empleos de más baja cualificación profesional, es decir, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha. Asimilable o no, la ecuación menos tiempo igual salario tiene un coste económico. Desde luego supone un coste más por cuanto que al final las empresas lo que calculan es el salario hora y el salario hora se va a incrementar. Quizá por eso a la patronal no le salen las cuentas. Es que esta medida es absolutamente desafortunada. Es intervencionismo e incluso populismo. Hoy nos presentan un documento donde se está invitando a cenar a toda la ciudadanía, pero esa cena la va a pagar los autónomos y las empresas. Esto supone un coste añadido de un 7% más hora. Cuando hablamos de una reducción de jornada de 40 a 37 horas y media, no solamente se paga el mismo sueldo, sino que también se paga el mismo 40% de cotización a la Seguridad Social, aunque se trabaje 2 horas y media hora menos al día. Al otro lado, el punto de vista es completamente diferente. Los sindicatos calculan que 12 millones de trabajadores, el 70% de los asalariados, se verían afectados por una medida que favorecería la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo que hay que darle una oportunidad a esta idea de reducir los tiempos de trabajo, manteniendo los salarios. ¿Por qué no? Ha servido en la pandemia, la reducción de jornada, está sirviendo en otros países.
¿por qué no puede servir en nuestro país desde el diálogo y desde la negociación colectiva? Porque también decían que la subida del salario mínimo interprofesional iba a destruir empleo y está haciendo todo lo contrario. Este país y Andalucía tienen más cotizante a la seguridad social que nunca. Aunque reconocen que la implantación de una reducción de jornada estará en función del tipo de empresa y del sector al que pertenezca. Habrá sectores como en el sector público, en la administración, en la industria, donde será mucho más fácil incorporar esa medida, y en las pequeñas empresas, lógicamente, pues habrá que hacer un encaje mucho más fino a través de las mesas de negociación para que esa medida que vendrá impuesta normativamente por una ley, pues lógicamente tenga una acogida lo más o lo menos traumática o lo más productiva posible, tanto para la empresa como para el trabajador. Hay ya experimentos y hay pruebas pilotos de países que están trabajando 32 horas y el 85% de esas empresas, afortunadamente, tienen un aumento de productividad. O sea, que son elementos para una reflexión profunda del mercado laboral y que creemos que hay que ir hacia ese horizonte. Un horizonte que se sitúa en Holanda, donde la jornada laboral fijada por ley es de solo 32 horas semanales, un caso excepcional. Entre el mínimo que establecen los Países Bajos y el máximo, 42 horas semanales en Bosnia, se sitúa la mayoría de los países europeos. Naturalmente, una cosa es el horario legalmente establecido y otra, muy distinta, las horas reales de trabajo, y en ese contexto nuestro país supera a la media europea. Y estamos por encima de la media europea no solamente por el hecho de que tengamos una jornada máxima legal de las 40 horas semanales, la ordinaria, sino sobre todo porque en España efectivamente se hacen muchas horas extraordinarias. Venimos a realizar del orden de 6 millones de horas extraordinarias a la semana, que esto computado al año se aproxima mucho a los 300 millones de horas al año. Y casi la mitad de esas horas extras o no se pagan o se pagan en negro. El control horario obligatorio en cualquier empresa necesita una profunda revisión porque no está resultando del todo eficaz para controlar el fraude, advierten los inspectores de trabajo. Muchas veces he llegado a hacer una visita a un centro de trabajo y digo, bueno, a ver, el registro de jornada, me dan la hojita de cálculo y me encuentro con que la persona trabajadora ha firmado que ha entrado a las 9 de la mañana, son las 11 de la mañana cuando estoy haciendo la visita y ya ha firmado que ha salido a las 3. Digo, bueno, pero esto, ¿qué registro de jornada es este? Entonces, yo lo que le pediría al próximo gobierno, que vaya aún más allá, muy bien, vamos a reducir la jornada, pero vamos también a obligar a las empresas que el registro de jornada se realice a través de medios electrónicos que impidan esa manipulación. Necesitamos más inspectores e inspectoras. En segundo lugar, necesitamos medios informáticos de verdad. El abuso es especialmente grave en los trabajos a tiempo parcial, aun siendo un modelo de contrato en el que las horas extras están formalmente prohibidas. O sea, prohibimos las horas extraordinarias para los contratos a tiempo parcial. Pero sí podemos que si yo estoy contratado por 4 horas, de repente me puedan exigir que tengo que echar 1 hora de más, ya no le voy a llamar forzosas, le voy a llamar complementarias. La mayoría de los trabajadores que están con jornada a tiempo parcial lo hacen por imposición, no por elección. De hecho, una parte importante de los trabajadores y especialmente de las trabajadoras, que son las que están obligadas a tener este tipo de contratos, cuando se le hace la pregunta de si le gustaría tener una jornada a tiempo completo, dicen que sí, por tanto es obligado, esto es en fraude. Y habitualmente también se esconde tras las horas complementarias un exceso de jornadas, por tanto en fraude. Hablar de horario a un trabajador por cuenta propia es adentrarnos en un espacio laboral muy diferente. Los autónomos, nos dice la patronal, cada vez trabajan más tiempo a medida que se incrementan los gastos que deben afrontar para gestionar su negocio. Un autónomo hoy factura un 11% más que en el año 2019, pero sus gastos son un 34% superior a los que tenía en el año 2019. La única forma de cubrir ese desfase para un camionero, para un taxista, para un hostelero, es echar más horas. Ese es el gran problema. Trabajar por cuenta propia, sin embargo, no tendría por qué significar jornadas interminables y extenuantes, no al menos en todos los casos, afirma la organización de autónomos que no está vinculada a la COE.
La gente necesita tiempo para conciliar la vida personal y la vida laboral. Los autónomos también, por cierto, y es algo que nos tenemos que empezar a autoimponer. España es uno de los países que más horas dedica a la actividad económica. Y esto tiene un trasfondo. Y el trasfondo es la baja penetración de la digitalización en los autónomos. Porque la digitalización es un elemento fundamental para mejorar sensiblemente no solamente el ámbito de la productividad de nuestro negocio, sino está diseñada y hecha para reducir tiempos de trabajo. Las generaciones más jóvenes, los autónomos más jóvenes, dedican menos tiempo a su actividad económica. ¿Por qué razón? Porque son más eficaces. No por trabajar más tiempo, no por tener la tienda abierta más tiempo, significa que vas a vender más. Es una absoluta equivocación. Trabajamos tanto o más que en cualquier otro país, pero no está claro que seamos igual de productivos. Según datos de Eurostat, España está 8 puntos por debajo de la media de los 27 países en la Unión Europea en productividad laboral por hora trabajada. A lo mejor no es tan cierto que no seamos tan productivos. Es un San Benito que se nos ha puesto y hay que comprobarlo. Pero también es verdad que hay mucho presencialismo, es decir, mucho tiempo muerto. Y esto sí que no favorece a nadie. Porque el estar más tiempo en las empresas no quiere decir que se produzca más. Por lo tanto, creemos que hay otros factores como la formación, la conciliación, el que el trabajador esté a gusto en su puesto de trabajo, son elementos realmente productivos. Tampoco en esto patronal y sindicatos parecen estar de acuerdo. Es verdad que hay sectores que son más productivos que otros, pero ligar jornada laboral a productividad no tiene sentido, porque ahora se trabajan menos horas y la productividad también está reduciéndose. Y no es un dato que dé yo, es un dato que hemos conocido en la EPA del tercer trimestre. La verdadera reforma que necesita este país es el cambio de mentalidad empresarial, que los trabajadores y las trabajadoras, cuando están a gusto en sus empresas, cuando tienen estabilidad y cuando pueden disfrutar de su ocio, su tiempo libre, pues también son mucho más productivos y por tanto no solamente en términos personales y de humanización del trabajo, que creo que es importante, sino en términos económicos generaría una mayor productividad y un aumento de las ganancias empresariales que se podría repartir manteniendo ese salario y generando nuevos empleos. Aunque en esto, advierten los expertos, el tamaño importa. Algo más de la mitad de las empresas españolas son pymes unipersonales, es decir, con un propietario y sin empleados. Y 1 de cada 3 son negocios con menos de 10 asalariados. ¿Qué sucede? Que es más fácil organizar el trabajo en una empresa de medianas y grandes dimensiones, haciéndolo compatible con la conciliación. En muchas ocasiones la conciliación para una pequeña empresa provoca problemas muy agudos. Hay que ser realista, que el tejido empresarial español, y más en concreto en nuestra comunidad autónoma, no está formado mayoritariamente por grandes cadenas o grandes empresas, sino que son más bien el taller no sé qué o el bar no sé cuánto. Entonces, a esas empresas puede resultarles más difícil reducir el número de horas de su personal, les va a obligar a tener que contratar a más gente y por tanto yo espero y estoy convencido de que esa reducción de jornada irá acompañada de algún tipo de ayuda o de bonificación para que la contratación de ese personal no le resulte excesivamente gravoso al titular de la empresa. Concentrarse en ser productivos en lugar de estar ocupados puede ser un primer paso. El siguiente es que la reducción de la jornada laboral que propone el nuevo gobierno se apruebe. Y eso, tal y como se presenta la legislatura, puede que también sea cuestión de tiempo.